sentarnos. Creo que ya estamos listos. Cada uno de ustedes ha recibido este hermoso folleto. Enséñemelo donde quiera que usted esté. Muy bien, enséñeme su folleto. Usted va a cargar este folleto mientras sigamos el estudio. Y quiero que ustedes hagan provisión para que en varias semanas estén en dos secciones muy importantes que vamos a tener aquí acerca de parejas discipuladoras, y también que vamos a estar estudiando aquí sobre los líderes de los grupos pequeños. Ahora mismo estamos en la cuarta sección o la cuarta lección del folleto, el curso de la iglesia, y vamos allí a la cuarta sección, porque vamos a empezar a estudiar una realidad. Hay dos palabras claves que vamos a estar estudiando durante este espacio. El pastor va a hacer todo lo posible para que mi voz salga fuerte y clara. No es fácil, ya me está fallando la voz. El frío acá en la ciudad está afectando, ¿verdad? La voz de un pastor que nació en Puerto Rico con una temperatura muy calientita. Y quiero que el Señor me ayude a poder compartir con ustedes esta sección con lo que me queda de voz. Muy bien, el título de la lección número 4, a ver si alguien me ayuda, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Saben, vamos a estudiar algunos versículos muy interesantes, y hay unas citas del espíritu de profecía que yo quiero también compartir con ustedes durante esta sección muy clave para lo que hemos venido estudiando todo este tiempo. A todos nos gusta que nos vaya bien, ¿sí o sí? Queremos que todo en la vida nos vaya bien. Vivimos en un mundo, como menciona la lección, donde todos queremos que todas las cosas nos vayan bien, que nos vaya bien en la salud, que nos vaya bien en la familia, que nos vaya bien sobre todo en el trabajo, que nos vaya bien en todas las realidades que nosotros nos cubren en la vida. Cuando pensamos en la misión, y aquí estamos nosotros creciendo en evangelismo, cuando pensamos nosotros en la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, nosotros también tenemos que llegar a la conclusión de que ha pasado mucho tiempo y no hemos concluido esta misión. A la misma vez que nosotros vamos predicando y compartiendo la doctrina de la misión de la iglesia, la misión del pueblo de Dios remanente, a la misma vez nos damos cuenta porque todavía seguimos predicando que hay que cumplir la misión. Es porque no se ha podido lograr. Así que mientras más la anunciamos, lógicamente más cuenta nos damos de que no se ha concluido. ¿Qué es lo que no va bien del todo? Porque en lecciones anteriores nosotros hemos estudiado que Dios pudo haber, sencillamente, Dios pudo haber hecho que el evangelio se predicara en un abrir y cerrar de ojos. Dios no necesita al ser humano para predicar el evangelio, para que todo el mundo se entere del evangelio. Dios lo puede hacer de la forma que Él estime. ¿O acaso un asno no habló en la Biblia? ¿Habló o no habló? Pues entonces yo pudiera concluir aquí que hasta una gallina pudiera cacaraquear el mensaje. Lo hizo un asno. ¿Acaso en el tiempo o en la realidad escatológica, ahí hay una palabrota, en el tiempo final, cuando usted escucha la palabra escatología, está hablando del tiempo final? Dice que si nosotros no lo compartimos, las piedras, eso dice, aunque es una expresión aparentemente poética y semántica de la poesía, Dios puede hacer hablar una piedra. Dios no tiene limitaciones. Nosotros somos, los que tenemos limitaciones. Así que mientras más nosotros proclamamos la realidad de que hay que cumplir una misión, del otro lado está el pensamiento: entonces, ¿por qué esto no se ha acabado? Porque esto en algún momento va a tener que llegar a su final.
En esta lección nos vamos a dar cuenta de dos palabras importantes del por qué esa razón no ha concluido. Noten la primera pregunta. ¿A qué dos cosas se dedicó Jesús durante los 3 años de su ministerio? Vamos a el libro de Hechos, capítulo 1. Voy a agradecer si fuese posible y lo pudiéramos lograr aquí en la pantalla. Muy bien, capítulo 1 del libro de Hechos, el versículo es el primer versículo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas, diga conmigo todas, de todas las cosas que Jesús comenzó, primera palabra, a hacer y segunda palabra, enseñar. Miren qué clave está esto aquí. Primera palabra, hacer y enseñar. ¿Qué dos cosas hizo Jesús durante todo su ministerio? Algunos piensan que Jesús lo único que hacía era orar. Bueno, sí, el Evangelio dice que gran parte de su ministerio tuvo que ver con la vida de oración, porque sin oración, María, no hay poder. Y Jesús vivía orando, comunicándose con su Padre en la mañana, las madrugadas, la tercera velada, ese tiempo de madrugada, el Señor lo pasaba orando. Pero el Señor, dice la Biblia, hizo otras cosas. Y el primer versículo del libro de Hechos dice que en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y que Jesús también comenzó a enseñar. Clave, nos podemos pasar toda la vida enseñando y si no hacemos nada, no vamos a avanzar. Nos podemos pasar toda la vida haciendo y si no sabemos cómo hacerlo o no hemos aprendido cómo hacerlo, tampoco. Miren, los primeros 10 versículos de Hechos 1 describen la misión y nos enseña a cumplirla. El primer versículo dice que Jesús dedicó tiempo, vuelven otra vez las dos palabras, a hacer y a enseñar. Él nunca enseñó sin antes hacer. Primero hacía y después enseñaba. Aquí les voy a traer una ilustración que marca el Evangelio, que no lo registra la lección número 4 de este tremendo curso para la iglesia, para evidenciar que el Señor hacía y después enseñaba. Dice la Biblia que los leprosos venían corriendo, gritando, por misericordia, Hijo de David. ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué decían? Gritaban a la distancia, ¿qué cosa? Ten misericordia de mí, le decían a Jesús. Vivían una vida, como bien se ha mencionado, lanzando gritos de que somos inmundos, estamos sucios. Ellos tenían que rasgar sus vestidos. Esta historia que yo les estoy mencionando, a la distancia, Jesús dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Vayan y muéstrense, ¿a dónde? A los sacerdotes. El sacerdote era el médico. El sacerdote era el que diagnosticaba si alguien estaba enfermo y también si alguien estaba sano. ¿Y saben por qué inclusive ellos tenían esa responsabilidad? Porque en medio de la responsabilidad, cuando usted era declarado sano, entregaba una ofrenda allí mismo en el templo. Y si usted estaba enfermo, solicitaba intercesión y oración por su enfermedad. Así que el sacerdote estaba bien involucrado en la vida de los enfermos. Todavía a nosotros los pastores nos pasa lo mismo. Hay muchísimas cosas que públicamente se presentan en la iglesia que ya yo como pastor la conocía. Las personas que están enfermas nos llaman: pastor, acabo de recibir este diagnóstico, me acaba de pasar lo siguiente, estoy viviendo esta circunstancia, ore. Y cuando la persona también sana, de igual forma: pastor, gracias al Señor hemos sanado, el Señor nos dio la bendición y el pastor tiene la oportunidad. Así que Jesús en esta ocasión parece que no está haciendo nada con los leprosos, pero para evidenciar que el Señor hacía y enseñaba, hubo leprosos, esta misma situación de la enfermedad de la lepra, hubo leprosos que antes que Jesús dijera o enseñara cualquier cosa, dice la Biblia, y tocándolo.
Voy a otra vez a mencionar la frase. Y tocándolo. ¿La gente tocaba al leproso? No, ¿por qué? Eso es lo primero que llega a nuestra mente. Nosotros pensamos que es porque se le pegaba. Lo primero que llega a nuestra mente es: no, yo no voy a tocar a un leproso porque se me pega. Pero la realidad cultural, histórica, no era simplemente eso. ¿Ok? Era porque esa persona era inmunda. Esa persona, se consideraba que el que tenía lepra o tenía un pecado escondido, o sus padres habían cometido un pecado, y tristemente, mayormente eso se lo aplicaban al que había nacido con alguna enfermedad. La frase que se usa para esto es el dedo de Dios. Se pensaba que esa gente tenía el dedo de Dios encima, que Dios había enviado eso. ¿Por qué traigo la frase y tocándolo? Porque si Jesús hacía algo antes de enseñar, cuando nadie lo tocaba, nadie, cuando tan pronto se le diagnosticaba la lepra, tenía que romper sus vestidos y empezar a gritar: inmundo, 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 y se tenía que ir. Perdón, se tenía que ir de la casa, se tenía que ir a vivir con los que estaban leprosos igual que él. Se tenían que mantenerse a la distancia por respeto, no podían entrar a las ciudades. Estaban desterrados a podrirse. De esa otra la gente dice que se desfiguraban y pedazos de piel caían en el suelo diariamente en la historia de esas personas. La Biblia dice que Jesús los tocaba. Así que vemos a Jesús haciendo, diga conmigo, haciendo algo. Y luego daba la enseñanza: tus pecados te son, ¿qué cosa? Perdonados. Jesús siempre hizo y enseñó, porque parece que lo de hacer y enseñar van ¿cómo? Van fusionados, van tomados de la mano. ¿Quién es un verdadero discípulo? Pregunta número 2. ¿Cuál es el verdadero discípulo de Jesús? Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que habían creído, noten bien: si vosotros permaneciereis, ayuda a mi iglesia, en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que permanece, diga conmigo, permanece en la palabra de Jesús, que obedece sus instrucciones y sigue su ejemplo. En otras palabras, al igual que Jesús, a nosotros nos toca enseñar y hacer. Pero acá entre ustedes y yo y el Espíritu Santo, que mucha gente dice de cómo se deben hacer las cosas y no hacen nada. Aquí parece que las cosas van a empezar a apretar ahora, ¿verdad que sí? Pero eso es una realidad. La gente es experta haciendo nuevas tradiciones, explicando nuevas doctrinas. Son expertos enseñando, pero a la hora de hacer, ¿qué cosa? No están. Mi mamá me enseñó que, y Jesús lo dijo en palabras célebres: el que conmigo no riega o no siembra, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está es desparramando. ¿Ok? El que no está haciendo estorba. ¿Y qué es lo que estorba? Mayormente, cuando alguien no está haciendo nada, le queda tiempo de hablar. Le queda tiempo de hablar. Hay 4 haciendo un hueco, cada uno tiene una pala en la mano, están ahí enfocados en su meta de hacer el hueco, y llega alguien, no está haciendo nada. ¿Qué le queda? Y mayormente, ¿qué es lo que dice? No agarres esa pala así. Mira, si tú sigues usándola de esa forma, de verdad que ustedes debieron empezar a hacer este hoyo más temprano, ya casi el sol se está poniendo. Así que el que no está ayudando, ¿ahí qué está haciendo? Está estorbando. Jesús lo dijo de otra forma. Muy bien, Jesús lo dijo de otra forma. Dijo: el que conmigo no
Y lo fue inclusive más allá. El que no está conmigo, contra mí es. La palabra hacer junto a la palabra enseñar en la obra va de la mano. Y para que a nosotros nos vaya bien, necesita hacer de igual forma. Además de hacer y enseñar, ¿qué otra cosa hizo Jesús por medio del Espíritu Santo? Vamos entonces ahora a el versículo número 2 del libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 2. Qué bueno es estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y mucho más en horas sagradas, estudiando la palabra del Señor. Hasta el día, dice la Biblia, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido. Hasta ese día, ¿qué hizo Jesús? No olviden el contexto, verso número 1. No olviden el contexto. Hasta ese día, ¿qué cosa hizo? Hizo y enseñó. No se olviden el primer versículo. Ahora ya vamos por el segundo. El primer versículo dice que el decreto de Teófilo dice: Jesús hizo muchas cosas, enseñó muchas cosas. ¿Hasta cuándo? Versículo número 2. Hasta el día. Muy bien. Hasta el día que fue recibido. Les dio mandamientos. Lucas dice, estos mandamientos estaban relacionados con el cumplimiento de la misión. No fueron sugerencias, ni tampoco fueron consejos. El mandato de, por tanto, id y haced discípulos. La palabra id es un comando. No es un consejo. La misión de la iglesia no son consejos, es un mandato, es un mandamiento. Y Jesús de igual forma vivió de esta forma, haciendo y enseñando, habiendo dado mandamientos, dice el versículo número 2, por el Espíritu Santo. El problema es que a veces nosotros nos olvidamos de las enseñanzas de Jesús y tratamos de cumplir la misión a nuestra propia manera. Echamos a un lado, ¿me están siguiendo, sí o no? Echamos a un lado los mandamientos dados por Dios. Y uno de los que venimos estudiando durante estas preciosas lecciones es que si fue mostrado, dice el Espíritu de profecía, por alguien que no puede errar, que en los hogares hayan cultos, estudio de la palabra del Señor, eso es un mandamiento, no tan solo por el consejo del Espíritu de profecía, sino que en la pasada lección, la lección número 3, nos dimos cuenta de qué cosa, que es una historia en la iglesia primitiva, que vino funcionando en la iglesia primitiva, porque era un mandato que la enseñanza se diera en las casas. ¿Cuál es el resultado de obedecer a Dios? Vamos entonces al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 42. Muy bien, Jeremías, acompáñeme, capítulo 42, el versículo es el número 6. Ora sea bueno, ora malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. ¿Para qué? Y ahí está ennegrecido. Para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, tengamos, ¿qué cosa dice la Biblia? Tengamos bien. Usted anhela que todo le vaya bien en su vida. Es sencillo, es bien sencillo. No podemos nosotros hacer lo que nos da la gana. No podemos nosotros inventar lo que a nosotros nos parece. Él enseñó y Él mandó. Amén, iglesia. Enseñó y Él mandó. ¿Qué yo tengo que cambiar ahí? Dígame. ¿Qué yo debo cambiar ahí? Si el Todopoderoso sabe de la forma que nos debe ir bien,
un grupo de oficiales de Judá llegó a Jeremías buscando orientación para enfrentar al enemigo. No sabían qué hacer y decidieron pedir orientación divina. Esos oficiales sabían que si obedecerían la orden divina les iría ¿cómo? Les iría bien. A nadie que sigue las instrucciones del maestro le va mal. Esto se aplica también a la realidad de la misión. Si nosotros seguimos el consejo de la palabra del Señor, de seguro, sí o sí, nos va a ir bien. Y dentro de los mandatos de la palabra del Señor están los mandatos de la misión. Los mandatos de la misión. La misión que el Señor ha establecido para su iglesia no es una misión individualista. Esto quiere decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo una misión para ustedes. Hermano Jorge, hágalo como usted desee. El hermano Abel, hágalo también como usted desee. Aquí los esposos Rivera, ¿qué les parece? Como a ustedes les parezca, hagan la misión. Hermano Ramón, qué bueno que vino. La misión que estamos hablando aquí, hágala como usted quiera. Hermana Juanita, no se olvide, ya Abel, Jorge, Julio, los Rivera y María están haciendo la misión como ellos quieran. Únase usted también. Hermano Javier, no se quede atrás. Por favor, también haga la misión como usted quiera. ¿Qué va a ocurrir aquí? La palabra que vino inmediatamente a la mente de nuestra hermana María es un desastre. Exactamente eso es lo que va a ocurrir. Sin dejar de decirles, queridos hermanos, que en ningún momento, cada cual alando para su lado, vamos a experimentar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso dice el Nuevo Testamento. La unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué dijo el pastor? ¿O dice la Biblia? De la paz. Si cada cual tomásemos el mandato, porque acuérdense que es un mandato, si cada cual tomásemos el mandato de Dios, como un consejo ahí, si vamos a ver cómo les parece, si ustedes quieren, y háganlo como ustedes quieran, vamos a debilitar. Claro, yo tengo que hacer aquí un alto y hacerles saber que hay unidad en la diversidad, porque aquí hay otra cosa. El hermano Julio posee los mismos dones y las mismas capacidades que el hermano Javier. No. El hermano Javier posee las mismas capacidades que la hermana Marta. No. Hay diversidad. Dios nos hizo diferentes, pero hay unidad en la diversidad. Y la enseñanza, la principal enseñanza, es para que estemos unidos en la misión. La misión no es bueno, si ahí te parece, como quiera, hazlo. Y cuando lo hagas, hazlo a tu parecer solito. No, la Biblia habla de mandatos específicos. ¿Qué considera Dios más importante que los sacrificios y los esfuerzos humanos? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Miren lo que dice aquí. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice la Biblia, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Llegó un momento en la historia de Isaías que a Jesús, a Dios, no le pareció bien todos esos sacrificios. Y ellos estaban haciendo. Aquí hoy estamos hablando de hacer y de enseñar. Estamos hablando de obedecer. Pero en un momento dado, los sacrificios hicieron que Dios se pronunciara. Y en Isaías sabemos cuando Dios dijo: sí, ustedes se pasan haciendo tremendos sacrificios. Sus bocas dicen muchísimas cosas lindas, pero vuestro corazón, diga conmigo corazón, vuestro corazón, ¿qué dice Isaías? Está bien lejos de mí. Wow, eso me ha hecho pensar en algo. ¿Podríamos hacer algo lejos de Dios? Sí. ¿Se pudiera hacer algo en la misión lejos de Dios? Sí. Y ahora
les voy a mencionar como aprendí a decir de el pastor Iván Omaña hijo. Agárrate de la brocha que te voy a quitar la escalera. Así menciona él. Se puede lograr hacer la misión lejos de Dios cuando yo quiero hacer la misión para que me aplaudan a mí. Yo he conocido gente así. Bueno, yo voy a hacer esto en la iglesia, voy a provocar esto, voy a hacer lo otro para recibir el aplauso. De repente, usted puede ver una persona repartiendo muchísima hermosa literatura para que la gente lo vea. Su corazón está lejos. Posiblemente estamos viendo a otra persona que está haciendo maravillas aparentemente en la obra del Señor, pero su corazón está lejos. ¿Para qué es? Así que sí se puede lograr hacer una obra cuyo corazón esté lejos. Samuel dijo esto a Saúl, pero se aplica a todo aquel que cree que el trabajo, la buena intención o el esfuerzo humano son más importantes que prestar atención a las instrucciones divinas. Yo puedo tener una buena intención, yo puedo hacer un hermoso y buen trabajo, yo puedo hacer un tremendo esfuerzo humano, pero si lo estoy haciendo lejos de las instrucciones y de los mandatos de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Por lo tanto, la enseñanza y el hacer necesitan ir tomados de la mano. ¿Cómo debe hacer las cosas el que dice que permanece en Cristo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice la Biblia. Ustedes conocen ese versículo ya casi de memoria. El que dice que está en Él, ¿qué dice aquí? Ahí hay una desconexión, si ustedes no la notan, no en la Biblia, pero hay una desconexión en la vida real. Hay mucha gente que dice muchas cosas, pero no andan como Él anduvo. Dicen y hablan y enseñan y uno dice, wow, qué mucho sabe esa persona, pero no andan como Él anduvo. La Biblia claramente dice, el que dice, y repito, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Es incoherente. ¿Saben lo que es una incoherencia? ¿Saben lo que es una incoherencia? Algo que no concuerda. Es incoherente decir que somos discípulos de Jesús si no hacemos las cosas que Él nos enseñó a hacer. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Voy ahora a leer del Espíritu de la Profecía, de Consejos para los Maestros, la página 377. Díganme si están recibiendo bendición, ¿sí o no? Dice el Espíritu de Profecía: somos tardos en comprender cuán necesario es entender las enseñanzas de Cristo y sus métodos de trabajo. Somos tardos para entender. Y acá entre ustedes y yo y el Espíritu de Dios, a veces no es tarde, a veces es que nos hacemos los sordos y no queremos aprender lo que el Señor desea que aprendamos. Evangelismo, la página 44, debo decir. Dice: si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, ¿cuándo es, iglesia? Es ahora. Y yo hubiese querido sacar la cita específica de la fecha de esta historia. ¿Y por qué me hubiese gustado? Porque noten cuando la pluma inspirada dice que es ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si esto fue escrito y debe ser ahora, es porque la urgencia
proviene desde hace mucho tiempo. Si no hubiese dicho, bueno, ahora si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, debe ser para el 2018. Eso no dice la cita. La cita dice, ¿cuándo? Ahora. ¿Ok? Y no al ahorita del puertorriqueño. Muy bien. Sino al ahorita del mexicano. ¿Ok? A un puertorriqueño usted le dice, bueno, nos vemos ahorita. Y el puertorriqueño dice, bueno, va a regresar como en 15 minutos o 20 minutos. Pero a un mexicano usted le dice, nos vemos ahorita. ¿Y cuándo es? Right now, en este instante. Ahí lo que hay es un ahorita mexicano. Ahora mero, ahora en este instante debe usted y yo seguir los métodos correctos de enseñanza. Debemos imitar el ejemplo de Cristo. La sierva de Dios escribió esto en el siglo XIX. Si en aquel tiempo era esencial que se entendiera el método de Cristo, ¿cuánto más debiera ser en el día de hoy? Concluyo con el Ministerio de la Bondad, la página 112. Leo para ustedes. En cada iglesia debe haber grupos, ¿qué dice aquí? Grupos misioneros bien organizados para trabajar en el vecindario de la iglesia. Poned el yo detrás de vosotros y dejad que Cristo vaya delante de vuestra vida y de poder. Dejad que esta obra penetre sin demora y la verdad será como levadura en la tierra. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, habrá un poder, ¿cómo dice ahí? Renovador, reformador y vigorizante. Una reforma de enérgico poder en las iglesias. Porque los miembros estarán haciendo, ¿cómo concluye la cita? La verdadera obra que Dios les ha dado a realizar. Cerramos, queridos, con esta lección número 4 y recordando 3 puntos. En primer lugar, su título. ¿Deseamos que nos vaya bien? ¿Sí o no? ¿Deseamos que nos vaya bien? Pues los mandatos de Dios hay que seguirlos. Porque Él es el que sabe. Amén, iglesia, ¿sí o no? Él es el que sabe. Número 2, hacer y enseñar van de la mano. Si nosotros hablamos mucho y la boca no está conforme con las manos y los pies, que es donde está la acción, en las manos y los pies, la boca provoca la acción. Pero no es lo mismo que el comandante en jefe de un ejército nacional. ¿Saben quién es el comandante en jefe? Es el presidente de la nación. No es lo mismo que el presidente de la nación, comandante en jefe de las fuerzas del ejército nacional, no importa qué hermosa nación sea, diga, vamos a la batalla. Eso es una orden. Eso se escuchó claro. Pero ¿quiénes son los que están en la batalla? ¿Ah? ¿Es el presidente? ¿Ah? ¿Quiénes son? Son sus soldados. No es lo mismo que mis palabras como presidente y a la misma vez como soldado se fusionen. ¿Saben que un día David quiso salir a pelear con su ejército? Y dice la historia, era la rebeldía de Absalón, que uno de los capitanes le dijo, no sé si fue Abisai, Itaí o Joab, le dijo a David, David, tú vales como 10,000 de nuestros hombres. Como 10,000. Tú te vas a quedar aquí. Tú no vas. Y él decía, yo quiero ir a la batalla. ¿Por qué ustedes creen que él quería ir a la batalla? Porque su hijo Absalón su vida estaba en juego. Por cierto,
cuando Absalón dijo: iré contra mi padre, vive Absalón en Jerusalén, le creó un golpe de estado a su papá. Y cuando se fue al valle de Hinnom, dice la historia que aquel día, cuando David vio enfurecido su ejército a pelear contra los que le seguían a Absalón, temió por la vida de su hijo rebelde. Y paró a los capitanes y le dijo: les voy a decir algo. Traten por amor a mí, que soy el rey, a mi hijo Absalón. No lo maten. Tráiganlo vivo. Trátenlo por amor a mí. Yo me voy con ustedes. Él quería ¿qué? Asegurarse que eso pasara. La Biblia dice que en la huida sobre un animal quedó colgado entre el cielo y la tierra porque tenía el pelo largo. Así que si usted está enseñando que tener el pelo largo nos podemos ahorcar, como me enseñaron a mí cuando era chiquito, y que por eso no se puede tener el pelo largo, eso no era. Número uno, porque eso yo no sé dónde lo sacaron. Y número dos, Absalón no murió ahorcado. Dice la Biblia que los mismos capitanes de David empezaron a discutir frente al muchacho colgado en el madero, donde estaba en aquel árbol. Dijo: bueno, ¿lo matas tú o lo mato yo? No, yo escuché cuando el rey dijo que no lo tocáramos. Pero dale, porque este muchacho lo que ha causado es una tremenda revuelta aquí. ¿Qué vas a hacer? No, yo no lo voy a matar. Y entre la discusión entre los 4 capitanes, déjeme decirle algo de estos capitanes, ambos eran, al igual que David, entrenados con ambas manos. La Biblia dice que usaban la honda con ambas y la flecha con ambas manos, y tiraban al cabello de un carnero. Al cabello de un carnero, dice la Biblia, y no erraban. Así que cuando lanzaban la flecha de este lado, le daba al cabello de un carnero, para que ustedes se den cuenta la vista que tenían. Y cuando usaban de este lado, de igual forma. Dice que Joab, uno de ellos, o Abitaí sacó un dardo de piedra de su canasta o de su bolsa y lo hincó en el corazón de Absalón. Y así fue que lo mataron. ¿Por qué hago esta historia? Porque David quería hacer, ya había dicho, ahora quería hacer por la salvación de su hijo. Y a nosotros, si tenemos un hijo perdido o un hijo en riesgo en medio de la calle donde camiones de 18 ruedas van cruzando, dígame si usted no va a lo que sale por su boca, también lo va a hacer. Usted no se va a parar en el orillo y va a decir: bueno, yo quisiera que mi hijo se saliera de ahí. No, usted también va a ¿qué? Va a actuar. Y la misión de la iglesia tiene que ver con la vida de las almas. Nos toca hoy lo que decimos hacerlo, porque no hay mejor tiempo que ¿cuál? Que el de hoy. La historia donde se escribió esto ya han pasado muchos años y hoy estamos meditando: si quiero que me vaya bien, lo único que tengo que hacer es obedecer los mandatos del Señor. Yo sé que Dios los va a usar a ustedes. Yo noto en su rostro el interés de seguir creciendo en la fe y de que sus hogares sigan siendo canales de bendición, canales de esperanza, casas y hogares que traigan ¿qué cosa? Vida a la vida de alguien más. Pues llegó el tiempo, nos toca enseñar, y lo que enseñamos, ¿qué cosa? Nos toca hacer. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos mucho por la bendición de tu palabra y el consejo del Espíritu de la profecía. Gracias por traernos a crecer y a ser capacitados. Gracias porque tus mandatos son para nuestro bien. Y si te hacemos caso a ti, de seguro veremos la bendición en nuestras vidas. Usa a cada hogar, a cada hermoso grupo pequeño, para que sean canal de bendición para alguien más que se está jugando su salvación, y que no tan solo la enseñanza, lo que sale
de nuestra boca, sino también nuestra conducta y nuestros actos, siguiendo tus consejos, nos vaya bien y podamos traer a muchos a Cristo Jesús. Acompáñanos siempre en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Que el Señor me los bendiga, es mi deseo.